Amables oyentes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Entre Nos con Roxana Araujo. Seguimos aquí en cuarentena, pero seguimos acompañándonos. Estamos en una noche, como les decía, muy especial, porque estamos transmitiendo desde nuestra casa. Pero eso no quiere decir que no podamos estar conectadas ni conectados y vamos a estar compartiendo muy especial. Pero antes que nada tengo que darle las gracias a nuestro director, a Edgar Paredes, que es quien está bajo la dirección de también y la producción de Andy Boy, la administración de Aymara Bentancur y a todo el monasterio que está haciendo posible esta conexión para que podamos salir en Facebook Live a través de pangiafm.com, en YouTube, Pangea Digital, y a través de nuestras redes sociales, Entre Nos con Roxana Araujo por Facebook, Entre Nos con Roxana a través de Instagram y también en YouTube, Entre Nos con Roxana. Así que como siempre les digo, no tenemos excusa, pero también estamos siendo retransmitidos por Emisora Sur Online bajo la dirección del señor José María Celios. Entonces les doy a todas muy buenas noches. Gracias, gracias por compartir conmigo un programa más, un poco peculiar, pero bueno, aquí estamos. Y tenemos muchas invitadas en la noche de hoy que iré presentando porque a pesar de que estamos en cuarentena, es un buen momento para nosotros compartir, disfrutar de la lectura, pero también compartir esas historias que vienen de mujeres, en este caso, mujeres inmigrantes, que decidieron aventurarse no solo en esa hazaña de cruzar quizás la frontera, algunas quizás vinieron por avión, hoy vamos a conocer la historia, pero también de aventurarse en esto de escribir un libro. Siempre se dice que uno tiene que tener un hijo, plantar un árbol, escribir un libro, pero bueno, no sabemos cuáles fueron los factores primeros que llegaron a ella, pero la realidad es que lo han escrito. Y la felicito porque siempre soñé escribir un libro, nunca me he animado, porque generalmente nosotros pensamos de que las personas tenemos que ser literatas, unas expertas en la narrativa, pero bueno, han tenido un buen hilo conductor que las ha guiado y las ha llevado a sacar desde lo más profundo de su corazón estas palabras y volcarlas, plasmarlas en un libro que para mí tiene un nombre muy simbólico que se llama Mujeres Mágicas y son mujeres que realmente tienen magia, hacen magia, no quizás como nosotras pensamos, que la adjudicamos a esa vieja hechicería del pasado, pero sí cuando nosotros leemos este libro nos cautiva porque nos hace sentir que es la historia de cada una. Para mí, cada libro que llega a mis manos y es escrito por mujeres tan especiales como estas que les voy a presentar en la noche de hoy, me hace sentir que es el reflejo de mi vida. Y ya se van a enterar por qué. Porque muchas cuentan desde su niñez, cuentan de anécdotas de que han perdido familiares, cuentan cuando han cruzado la frontera. Bueno, yo no les voy a adelantar el libro, primero porque las quiero presentar y después porque también necesitamos que colaboren y lo compren, porque tiene una causa. Así que yo les voy a dar muy buenas noches, bienvenidas a Entre Nos con Roxana. No estamos en la casita de Pangea, pero sí estamos siendo transmitidos por Pangea FM y por Emisora Sur Online. Y les quiero mostrar el libro, espero que lo vean bien, se llama así, Mujeres Mágicas, y está escrito por un colectivo que se llama Las Malcriadas. Y generalmente somos sí un poco de malcriadas, somos un poco rebeldes. Así que les voy a dar la bienvenida a mis amigas, porque yo tengo el gusto de estar con ellas, de compartir momentos de lucha, porque pertenecen a mujeres que trabajan por trabajadoras del hogar,
como nosotras trabajamos así con Women Working Together, y ellas también representan a mujeres y levantan la voz de las mujeres trabajadoras. Y tuve el honor de encontrarme con ellas en el congreso que se hizo en Las Vegas, y bueno, y fue así como llegó este libro y me cautivó, y dijimos, tenemos que mostrarlo, no podemos quedar así solamente en nuestra organización, tiene que conocerse. Así que yo le voy a dar la bienvenida a María Hernández, Claudia Reyes, Karina Muniz, Silvia López, Elena Lemos y Maxena. Y quien esté llegando también es bienvenido. Así que bueno, buenas noches y aquí estamos. ¿Con quién estoy en este momento? Porque tengo muchas pantallas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo quisiera saber cómo están. Para mí es un honor tenerlas en esta noche compartiendo este libro que voy a mostrar nuevamente, así, que tiene una carátula muy, muy especial, muy simbólica. Y me gustaría saber, bueno, ¿de dónde sale ese nombre, Mujeres Mágicas? ¿A qué se refiere? Pero, ¿quiénes son las malcriadas? Así que, bueno, ¿cómo las definimos? ¿Quién me cuenta primero? Karina. No, yo iba a decir Chuy. Bueno, yo puedo mencionar lo de Mujeres Mágicas, de dónde viene, y si quieres hablar sobre las malcriadas, eso sería muy bien. Bueno, primero, gracias, Roxana, de nuevo por tenerlas aquí. De verdad es un honor compartir, y gracias a todos que están aquí participando con nosotras. Mujeres Mágicas, pues sí viene hicimos, ¿verdad? Participamos en clases de escritura creativa por 2 años de clases, y compartimos varias literatura dentro de esa clase para leer de otras mujeres latinas, otras escritoras, y uno de lo que leímos fue de Gloria Anzaldúa, que fue una mujer tejana de la frontera, queer, chicana, que en paz descanse, que escribió sobre nuestro derecho de escribir también, ¿no? Entonces ella dice algo así como: mujer mágica, escriben lo que es tu verdad, algo así, no sé exactamente las palabras por el momento, pero básicamente no dejan que otras personas escriben por ti, sino escriben tu propia historia y tu propia onda, por decir, ¿no? Y parte de todo este proyecto siempre ha sido de que las mujeres mismas, especialmente mujeres latinas, inmigrantes, trabajadoras del hogar, pueden contar sus propias historias y tienen el derecho de contar sus propias historias. Y como menciona Rosana, hay varias historias tan importantes, tan profundas dentro de esta antología, que hay que seguir dando visibilidad a eso. Entonces eso es donde viene Mujeres Mágicas de Anzaldúa. Pero no sé, Chuy, si quieres mencionar un poco sobre las malcriadas y cómo es que llegamos a ser el grupo de las mujeres las malcriadas. Bueno, creo que eso bueno, voy a mencionar que una de las que trajo esta idea en nuestros tiempos de cultura fue Lourdes Rebolloso. Ella trajo eso a ese espacio y nos hizo recordar cómo esa palabra de malcriada, cómo impactaba nuestra niñez, cómo nos impacta como mujeres aún todavía en nuestra cultura. Pero como lo trajo Lulus, nos hace pensar que nosotros lo estamos transformando a una manera positiva, porque de niñas en nuestra comunidad siempre nos llaman malcriadas porque tenemos que seguir un lineamiento de comportamiento. Para todo tienes que portarte bien. Casi todo lo que haces está mal, más siendo mujer, siendo niña. Te tienen que decir cómo te debes sentar, tú tienes que seguir todo un orden, ¿verdad? Que indica la sociedad y que tus padres lo han tomado mucho para seguir empujando a que una mujer tiene que comportarse de cierta manera. No subas a este árbol porque las niñas no se suben ahí, no sea malcriada, no, siéntese bien,
no haga así las piernas, no conteste, no sea malcriada, usted calladita se ve más bonita, ¿no? Entonces, coma bien, pórtese bien. Sí, pórtese bien y para todo, pues no sea malcriada. Entonces, en este contexto y en este sentido que lo queremos usar y transformar en el libro es en la manera que ahora somos malcriadas, ¿no? Siendo creativas, diciendo lo que quieres decir, no hay restricción en cómo queremos expresar. Y este libro nos da esta oportunidad para hacerlo. Sí. Qué bien. ¿Y de dónde nacen esas historias? ¿Cómo nacen? ¿Cómo se congregan para decir, bueno, vamos a escribir este libro? ¿Cuál fue ese clic? Porque uno siempre juega con esa ilusión porque generalmente pensamos, bueno, yo no voy a poder nunca escribir un libro, tengo que ser una narradora o una escritora famosa, todo el mundo piensa en esas escritoras, ¿no? Bueno, que estudian, que van a la universidad, pero creo que cada una tendría que escribir un libro eh, porque cada una tiene una historia para contar, para narrar. ¿Cómo se juntaron para decir, bueno, hoy es el día que vamos a escribir? ¿O nació espontáneamente? ¿Esas historias o se fueron recolectando espontáneamente? Yo creo que esa respuesta la tiene Karina, porque fue una locura de Karina. una visión que ella de veras lo puso en su mente y cómo lo puso en acción. Realmente ella fue la que nos trajo hasta este punto, ¿verdad? Y yo creo ella tiene la mejor versión de eso. Así que bueno, le vamos a preguntar a Karina, entonces, ¿cómo llega, cómo lograste que estas mujeres malcriadas, y me sumo a eso, porque soy bastante malcriada y rebelde, ¿cómo lograste que pudieran plasmar esas vivencias que son tan personales y tan difíciles a veces de volcarlas, especialmente en un libro que sabemos que muchas personas van a llegar a él? No es fácil lograrlo. Sí, puedo dar un poco de contexto y también quiero invitar a mis otras compañeras también de como decir, contar su perspectiva, ¿verdad? De cómo fue para ellas comenzar porque de verdad era algo súper mutual que hicimos como grupo, como colectivo en ese sentido, pero puedo darles como un poco de cómo nació, como dice. En este momento que fue en 2014 cuando comenzamos, todos trabajábamos o éramos miembros de Mujeres Unidas y Activas, que es una organización en el área de la Bahía para mujeres latinas, inmigrantes y trabajadoras del hogar, ¿verdad? En este momento también yo era parte del personal y siempre estaba yo en campañas luchando al lado con mis compas que están aquí en esta entrevista, en las cuestiones políticas, ¿verdad? Que sea por pasando las cartas de derechos, por derechos inmigrantes. Y siempre escuchaba muchas historias tan importantes, tan necesarias de que otras personas pudieran entender, escuchar. Y quisiera yo soy escritora y reconozco que dentro de mi propia educación formal que he tenido es un cierto privilegio poder tener acceso a educación formal, pero yo nunca creo que es necesario tener educación formal para contar buenas historias, al contrario, o sea que las personas que tienen historias que debemos escuchar muchas veces no vienen de educación formal, pero la sociedad nos crea que eso es donde uno tiene que venir, ¿verdad? Entonces yo propuse eso a ellas, si quisieran tener una clase de comenzar a entrar en estas historias. Y yo estaba estudiando para escribir en una escuela cerca y me dieron la oportunidad con esos recursos poder levantar de verdad esta clase. Entonces comenzamos a escribir, a hablar de tanto las historias, las técnicas, etcétera. Fue cuando uno comienza a pulir el material y se ve, no hay un libro aquí, no debe quedarse solamente dentro de esa clase o solamente cuando hicimos eventos públicos.
mucha gente merece leer también estas historias. Y fue cuando así comenzamos más o menos a poder pulir la información, traducirlo de español a inglés, presentarlo a una compañía que quisiera publicar el libro, etcétera. Pero no sé si Clau o Silvia o Elena quisieran también, o Chuy, mencionar un poco más sobre ese proceso desde su perspectiva. Sí, a mí me gustaría también escuchar de las propias voces, que más allá de que tú formaste con esa narrativa que te dio que traías con las herramientas de tu educación formal, porque en realidad lo que hiciste fue como enmarcar ese libro y ponerlo en contexto, pero las historias que se narran allí son de la vida misma. Libro de literatura, por más allá de que los libros de literatura o los cuentos o otras narrativas que nosotros escuchamos puedan ser o asemejarse a muchas de las historias que nosotras vivimos, pero estas que están aquí en este libro son la historia misma. Son no solo parte de una historia de mujeres que la viven, pero sino también de diferentes contextos sociales, políticos, económicos, que traen cada una de ellas insertado en este Estados Unidos, por decirlo de alguna manera, al que llegan. A un país que dejan, pero también a un país que llegan con vicisitudes diferentes, vivencias distintas, y que bueno, y que están muy intrínsecos, muy ligados unos con otros, porque son las vivencias de todos y de todas, de los que vivimos nosotras. Y yo les decía al comienzo que leer este libro, a pesar de que las compañeras son de distintas nacionalidades, de distintas culturas, yo soy una mujer que vengo de América del Sur, una sureña, con todo lo que implica ser de América del Sur y muy sureña, me sentí tan reflejada, me sentí caminando en esos pasos, leí poemas que escribían las compañeras con una métrica, con un ritmo que tenía un corazón. Uno de los poemas de la inmigrante, Silvia cuando pierde su papá, porque bueno, me pegó muchísimo a mi corazón, que yo lo perdí hace muy poco también, que no podemos estar en contacto con nuestra familia, no podemos regresar, y cómo sobrevivimos a todo esto. Así que a mí me gustaría escuchar a esas escritoras, porque hay que decirlo, son escritoras, hay que darle ese valor, porque a veces no vamos a la universidad, pero somos escritoras de nuestra propia vida, de nuestro propio destino. Y lo sigo reafirmando y creo que eso es una tarea para vos, Karina, de seguir motivando a otras con esos talleres que podamos o que puedan animarse a escribir y contar estas historias, porque se necesitan, no solamente en videos, son historias que hasta se pueden llevar, te voy a decir, al cine, porque tienen un hilo conductor y que todas ellas terminan siendo las malcriadas, y entonces vuelvo a mostrar, y después quiero que me cuenten ¿de dónde nace la idea de hacer esta portada, esta carátula, esta foto que hicieron aquí? Me gustaría, no sé, Chuy o Claudia, que me cuenten. Sí, yo lo que a mí me gustaría agregar que realmente este espacio, yo como lo veo, que era un espacio sagrado en muchos sentidos, ¿verdad? Que para cuando empezábamos nuestras clases, Silvia, ¿verdad? Hacía una oración para recordar las historias de nuestros ancestros. También lo veo como un espacio sagrado de nosotros mismas, darnos el tiempo de realmente agarrar un lápiz y un papel y escribir las historias, ¿verdad? Y todos tenemos historias. Y creo que también lo mágico de este proceso fue que aunque Karina tenía como su agenda para la clase de escritura, debido a nuestras propias historias, proceso de llevar los traumas de inmigración, de nuestra niñez en nuestros países, el cómo vivimos aquí en los Estados Unidos, Karina
no llevaba esa estructura, tenemos que terminar aquí y se acabó, sino que realmente nos daba ese espacio si queríamos llorar, si queríamos tomar descanso para agua. Entonces, ese espacio tan valioso que yo lo veo como un espacio sagrado, ¿verdad? Es que pienso que escribir un libro también es hacer esa catarsis, ¿no? Es retroceder a todo eso que hemos dejado, a todas esas vivencias, y bueno, y comenzar a transitar, bueno, un camino que no es fácil en la escritura, y me imagino que se habrán encontrado con la disyuntiva de que pongo esto, no, saco aquello, digo lo otro, qué cuento, qué no cuento, y ahí nacen también todas esas vivencias que traemos y empezar a recordar. Y me imagino que se habrán conectado también, porque, bueno, me gustaría hablar con, no sé, con Silvia, no sé cuál es la otra compañera que está porque no la veo ahora, estoy viendo a Claudia en este momento. Entonces, y no sé si son del mismo país, porque eso también tiene un simbolismo, porque aunque sé que son, por ejemplo, si son mexicanas, las regiones son distintas y me imagino que las vivencias también. Entonces, me gustaría saber, no sé, escuchar a Silvia, cómo llegó a ese proceso. Así que bueno, no sea tímida, ahora es una escritora, tiene que y no la ve nadie, estamos así entre nos, compartiendo esto de aquí desde casa, que me gusta estar en esta instancia de compartir. Gracias por este espacio, y para mí ha sido una experiencia mágica, como el libro dice, ¿no? Una experiencia mágica, porque al principio fue como decir, ok, hoy vamos a hablar de nuestras historias o de nuestros sentimientos como un medio de sanación para nosotros. No es el día, el trabajar, sino tener ese espacio para nosotras, para sanar, para decir, esta historia me está doliendo todavía, o no quiero recordarla porque me duele. No, hay que recordarla. Si lloramos, vamos a llorar. Si reímos, vamos a reír, que nos recuerde, que nos inspire esa historia, cada sentimiento que nosotros llevamos dentro. Entonces, para mí ha sido algo bien mágico estar con mis compañeras compartiendo y saber que muchas de esas cosas se conectan, muchas de esas historias, muchas de esas veces que jugamos de niñas, todas esas historias, alegrías o tal vez tristezas, son parte de nuestra vida, y que también nos conectemos, no importa del lugar donde seamos, ¿verdad? No importa si somos mexicanas, salvadoreñas, guatemaltecas, no importa el lugar, sino siempre esa conexión que tenemos. Así, y como decía Claudia, que... sí, y es recordar esa niñez y traer también, como decía al principio, traíamos toda esa magia, esa experiencia, esa sabiduría de nuestros ancestros, y en muchos de esos redactamos, ¿no? De nuestras abuelitas, de nuestros padres, que ya no están con nosotros, pero que nos han dejado esa enseñanza. ¿Y por qué no plasmarla en un libro? ¿Por qué no decir que todos conozcan esa historia? Porque tal como decía usted, tal vez la inspiramos de alguna manera, y de alguna manera decimos, también esto me pasó a mí. Es como si otra persona está reviviendo lo mismo que yo pasé. Entonces, ha sido algo maravilloso, que nunca nos imaginamos tener un libro. Pienso que nunca nos imaginamos tener un libro, ¿verdad? Porque cada tarde que nos reunimos, y al principio, ¿y por dónde empezamos? ¿Y qué es lo que hacemos? Pero tuvimos una buena guía con Karina, que nos fue mostrando el caminito para ir sacando todas esas ideas, sacando todas esas emociones, y cómo plasmarlas en un libro, ¿no? En esas palabras que llegan a todas las demás personas. ¿Y qué sentís cuando otras mujeres te han leído el libro y te abordan y te dicen, siento lo mismo que sentías tú, leía uno de los capítulos cuando perdiste a tu papá, con esa armadura que uno tiene que ponerse? Y te digo que el libro me maravilló, me encantó, cada una tiene un relato espectacular, pero bueno, justamente ese, porque está marcando un proceso muy importante para mí también,
y es una transición, ¿verdad? De los seres queridos que uno va perdiendo, cómo hacemos esos duelos, pero también cómo nos tenemos que poner esa armadura y salir a la calle, trabajar, estar con nuestros hijos, con nuestra familia y llevar ese proceso, ese dolor. Y me imagino que muchas mujeres se te habrán acercado. ¿Y cómo lo sentís? Me imagino que debe ser una emoción increíble cuando ves que otras compañeras se sienten afín contigo en ese capítulo, o en otros, como has escrito también. Sí, a veces uno piensa que está sola en un dolor, ¿verdad? Y sentir que alguien más te dice, yo sentí como que tú estuvieras leyendo mi historia, esa es mi historia. Entonces, como decir, bueno, no estoy sola, habemos muchas personas que estamos pasando por esta situación y creo que es un motivo más para decir, puedo seguir escribiendo porque puedo seguir empatizando con más personas allá afuera, más personas que tal vez están anhelando también tener su historia plasmada en un libro. Entonces, por medio de eso, también podemos nosotros hacerlo, ¿verdad? Hacer mi historia, la historia de las demás personas. Eso quiere decir entonces que se va a venir una segunda parte de Mujeres Mágicas. Esperamos que sí. Porque Silvia está diciendo, vamos a seguir escribiendo. Hemos seguido escribiendo. Tenemos la esperanza de tener no solo otro libro más, muchos más, pero realmente esto es parte de un proceso y vamos paso a pasito. ¿Y sentiste que pudiste sanar esas etapas a través de este libro, o todavía hay que seguir transitando y escribiendo libros para sanar más etapas? Es paso a paso un proceso y yo creo que muchas compañeras nos dimos cuenta al principio era muchas veces ni poder empezar a escribir por el sentimiento que teníamos en ese momento y que poco a poco se fue abriendo, ¿no? Para poder plasmarlo en esas páginas y el dolor sigue, simplemente saber cómo adaptarse y cómo llevarlo, ¿no? Y cómo llevarlo. Y cómo llevarlo. Y sé que hay otras compañeras que están contigo. A mí me impactó mucho también un poema que escribió Luz, de los inmigrantes, de esa frontera que se cruza. No sé si está Luz con nosotros, porque bueno, les cuento a la audiencia de que estamos en un programa especial, estamos transmitiendo desde nuestra casa, estamos a través de Zoom, por Panchía FM y emisora Sur Online en Montevideo, Uruguay. No quería decirles nada para no ponerlas nerviosas, pero bueno, tenemos otra radio que también nos está retransmitiendo en Uruguay y con muchas otras radios para que las conozcan. Así que bueno, yo las estoy mirando a través de Zoom por pequeñas partes. Así que bueno, quisiera saber si la otra compañera que estaba con ustedes también me puede contar, comentar cómo se sintió en este proceso de escritura, ahora que son escritoras famosas. No sé si está con ustedes ahí o no se conectó todavía. Claudia, Chuy, Karina, no sé. Bueno. Elena, ¿estás ahí? Hola, Elena. Sí, hola, buenas tardes. Sí, mi nombre es Elena y estoy muy contenta de estar aquí en tu programa y contigo, Rosana, y con todas mis compañeras. Y para mí ha sido una ayuda muy grande, un logro, una meta más de mi persona en este taller con Karina. Gracias a ella he podido sacar mis sentimientos, plasmarlos en algo que realmente toque el corazón a otras personas, y cuáles fue un trayecto de un dolor de toda mi vida por las causas y circunstancias de mi familia, de la vida que llevé. Y fue muy triste y doloroso porque siempre decía yo que yo estaba sola y siempre viví diciendo que era sola. Y en el cual cuando empezamos a hacer estas escrituras,
e ir plasmando todos los sentimientos que salen de a brote de nuestro más profundo sentir, fue cuando yo me di cuenta que yo no estaba sola, que a mi alrededor había muchas más personas que se sentían igual que yo, pero que teníamos a alguien más importante de nuestro alrededor, las personas que nos rodean. Eso es lo más valioso para mí que yo encontré en mí, en mi escritura, de dejar de sentirme que yo era sola. Y sí, gracias a esto, yo superé esa soledad que llevé dentro por muchos años hasta que llegué a este taller con Karina, que me hizo salir de ese huequito, de ese espacio donde yo no podía salir, de esa tristeza, soledad y angustia y muchas cosas encontradas que tenía yo dentro de mí. Pero al proceso de este tiempo he llevado estas palabras, este escrito que yo llevé a cabo para que esto se diera a conocer y que muchas manos escuchen, muchas más se den cuenta y que ellas se vean en sí. Y en realidad eso me hace sentirme más alegría que mucha gente se identifiquen conmigo, el que no están solas y que somos muchas y no soy yo sola. Eso es Sí. importante. Y me imagino que en tu diario transitar, todas venimos de grupos de trabajadoras del hogar, somos parte de una alianza, somos parte de una organización que levantamos la voz por esas mujeres. Cuando ustedes se acercan y les cuentan de este libro y de sus historias, ¿sienten la misma inquietud de las otras compañeras de decir, bueno, yo también quiero tener esa valentía de contar mi historia, o les ha costado hacerles entender a las otras compañeras? Porque les digo esto porque generalmente cuando uno le dice un proyecto a sus compañeras de cómo hacer radio, o hablar en público, o contar una historia, lo primero en que dicen, yo no tengo nada para contar. Yo no soy escritora. Yo no soy Isabel Allende, que escribe y que fácilmente lo puede hacer. Pero yo creo que ustedes son el ejemplo. ¿Te sentís así de realmente que las compañeras se sientan con esa afinidad? Me imagino que las estarás convocando para un segundo libro, creo entender yo que va a venir, ¿no? Sí. Sí, vamos, quiero agregar algo rapidito sobre eso. Y sí, estamos ya creando más material con las otras escritoras para ver cómo lo hacemos. Ay, está chido de nuevo. Quiero nada más mencionar, gracias, compas, por el reconocimiento, pero la verdad, hay varios, hemos escuchado seguramente de diferentes momentos, clases de escribir, ¿verdad? Pero yo creo que sí fue la magia de ese grupo de compañeras de poder, y escritoras, de poder ser tan vulnerables, tan valientes, tener la confianza una a otra de verdad entrar y poner su espíritu y todo en la página. So yo quiero también reconocer que también fue gracias al grupo de mujeres con quien estamos escuchando hoy en día, que de verdad hizo todo eso posible también, porque sí me enseñaron mucho a mí de cómo escribir en una manera más vulnerable, cómo llegar a las emociones que uno necesita entrar para ser honesta en lo que uno quiere contar. Y entonces también fue esa mágica que existía en el grupo, que sigue existiendo gracias a ellas. Me imagino que para ti, que estás en ese mundo de las letras, cuando uno se acerca a estos libros u otros libros que no tenemos el contacto con el escritor, tratamos de imaginarnos cómo era su vida, qué sentías al escuchar esas historias, porque tenían una cara, tenían un corazón que estaba latiendo. Me imagino que te debe haber dado otra perspectiva mucho más humanista, porque
que tienen las letras, y otro tipo de literatura que a veces no accedemos porque decimos, bueno, es contado por mujeres como nosotras, ¿verdad? Trabajadoras, amas de casa, mamás, inmigrantes. Me imagino que tu perspectiva ahora de ver la literatura quizás tiene otra cara. ¿O no? ¿O estás en transcurso de eso? Perdón, ¿la pregunta es para todas o para mí? No, Perdón. eso es para ti. Para ti que estás enfocando. Sí, porque te estoy con mi cámara contigo ahora. Oh, ok, perdón. Sí, o sea, ya, sí, siento que, no, yo traduciendo el material para mí, siempre, no importa cuántas veces he leído las historias, siempre me pongo emocional. Si es reírme por ciertas historias como Junior, ojalá que hablamos un poco sobre Junior. Sí, todo lo que quieran contar y a contarle a la audiencia. Sí, o las pérdidas o cualquier experiencia como mujer, ¿verdad? Yo entrando en lo material siempre me siento ahí, o sea que yo creo que es lo que logran estas historias de que tú como persona que está leyendo, tú llegas ahí, tú sientes eso, tú estás en la escena en este momento y sí, yo quisiera leer mucho más literatura de lo que mis compañeras, las escritoras aquí, las malcriadas, han escrito de por sí, definitivamente. Y ahora le vamos a empezar a preguntar a cada una de nuestras escritoras para que nuestra audiencia, nuestro público nos está siguiendo, y te cuento y te reitero nuevamente que nos están siguiendo a través de pangiafm.com, pero también a través de Emisora Sur Online en Montevideo, Uruguay, y que bueno, va a poder encontrarse con este libro, poder buscarlo, poder leerlo, pero a mí me gustaría que por ejemplo, Silvia me contara qué expresó, que nos contara parte de lo que expresó en este libro, porque no quiero contarles, quiero que sea ella la que más o menos que nos deje ahí entrada a su historia para que lo compren, lleguen a él, porque están haciendo una obra benéfica también, ayudando a otras mujeres con la compra de este libro, pero conociendo la historia de mujeres increíbles, mujeres mágicas. Así que Silvia, que no quería hablar, había puesto hoy el micrófono en mute, ahora es una escritora y nos va a tener que contar de qué se trata su historia. Bueno, tenemos varias historias que nosotras compartimos en el libro y esto fue algo bien, bien hermoso para mí el poder compartir con mis compañeras porque, por ejemplo, en lo que escribió Chuy, nos imaginábamos estar ahí junto al Junior también nosotras, entonces, pero bueno, ella lo va a contar ahorita. Y igual, cuando empecé mi historia de cuando tenía 5 años, que hace poco tiempo, Ayer. fue también, ¿no? El que decía yo, wow, me podría acordar de esa edad, pero el recordar el momento en que llegué al lugar donde iba a ser mi casa, donde mis padres habían comprado esa casa, ese lugar que era campo, que era flores. Mira, ¿dónde estabas precisamente? En Oaxaca, México. Y eso es al norte, al sur, para los que no somos mexicanos. ¿Dónde queda? Es el sur. El sur de México. Por los caminos del sur. Por los caminos del sur. Vámonos para Guerrero, pero nos pasamos un poquito y allá estamos en Oaxaca. Bueno. Buena referencia para los que vayamos a México. Ya, y recordar esa edad, ¿no? De cómo llegar a un espacio nuevo, a un lugar nuevo, diferente, en donde me sentía más libre, como muchos niños aquí viven encerrados. Yo vivía cuando tenía esa edad en un apartamento donde no puedes salir al patio, no puedes jugar, tienes que estar encerrado. Entonces llegar a esa libertad que le llamamos como niños, el poder correr, el poder jugar en el agua cuando llueve, en el lodo, lo que los niños ansían tanto, ¿verdad? Lo que nos gusta cuando estamos niños.
todas pasamos por ahí. Todas. Entonces, y encontrar esa persona en la que encontraba ese cariño, ¿verdad? Porque a veces los papás con la rigidez de que no juegues agua, no te quites los zapatos, no te despeines, no te ensucies. Ay, si lo que quiero es despeinarme, correr, ensuciarme, quitarme los zapatos. Entonces, encontré esa cómplice, ¿verdad? Que me dejaba hacer todo eso. Entonces, cada tarde al salir de la escuela yo llegaba con ella, solo dejaba mis cosas en la casa, decía a mi mamá, ahorita regreso y me iba a jugar cada día con ella. Y una señora bastante mayor, ¿sí? Una niña de 5 años con una señora como de unos 70 años más o menos. Entonces, la recuerdo perfectamente. Yo creo que esas imágenes que nos marcan de alguna manera nunca se nos olvidan. Y transitan con nosotros toda nuestra vida. Sí, y siempre encontramos personas que nos marcan esa infancia, nos vuelven esa infancia, ¿verdad? Sí, la recuerdo, ella, una persona llenita, ya con sus 75 años, su carita llena de arrugas, un gran lunar en su cara, sus trenzas, sus enaguas, porque usaba enaguas negras, sus blusas de manta con sus flores bordadas, su mandil, que usan mucho allá en los pueblos los mandiles, se usaba antes más que ahora, ¿verdad? El mandil para los que no sabemos, lo que no usamos esa tradición es una blusa bordada, muy hermosa. ¿Verdad? ¿Es eso? Mandil es lo que usamos como babero, digamos, al frente para no ensuciar la ropa. Ajá. Entonces, en una casita tan humilde, tan llena de flores, esas flores violetas se llaman, pero eran de color amarilla, que casi me cubrían, a mi edad que yo tenía, me cubrían. Entonces me encantaba meterme entre las flores, cortar las flores y sobre todo ese olor a cariño que se sentía ahí. Eso te iba a decir, de que a veces no necesariamente tenemos que estar en opulencia, en riqueza para sentir ese cariño y ese amor y ese afecto como el que sentías tú, ¿no? Sí. Y me imagino que, porque bueno, el libro también lo cuenta, esa transición, ese pasaje a Estados Unidos, me imagino que te habrás aferrado muchas veces a ese recuerdo, a ese olor, a esas flores que te cubrían, y es una manera también de sobrevivir a este Estados Unidos, que no es muy fácil para los que no viven aquí y piensan que sí, es una villa de oro. Sí, y tuve la oportunidad de ir hace 2 años a México, después de mucho tiempo de no ir, fui con mis hijas y les fui a enseñar el lugar donde estaba esa casita. Ahora ya no está esa casita. Es un taller mecánico, todo muy diferente, pero les dije, miren, aquí es donde estaba la casita de Betty. Esta era la casita de Betty. Y el duelo debe haber sido doblemente también. Sí. Por esas separaciones. Así que, bueno, esta es parte de la historia que Silvia nos relata en este libro, que volvemos a mostrarlo, que se llama Mujeres Mágicas. Entonces yo quiero pasar a Elena, que sé que tiene otra historia también, que cuenta aquí en el libro, junto con Claudia y con Chu y con otras compañeras que en la noche de hoy no se pudieron hacer presentes. Y me gustaría también que nos contaras, que le contaras a nuestro público de Entre Nos, como les digo siempre, no es para ponerlas nerviosas, pero bueno, nos están escuchando, nos están viendo a través de Pangea FM, que a pesar de que estamos en mi casa, porque bueno, estamos todas en cuarentena, se ha hecho posible de que esta transmisión sí esté al aire, y también a través de Emisora Sur Online en Montevideo, Uruguay. Muy en el sur las están escuchando, las están viendo y compartiendo estas historias con ustedes. Y a mí me gustaría que también nos contaras qué representó para ti contar y qué contabas en parte de este libro, que próximamente vendrá un capítulo 2. Sí, pues bueno, yo aquí les comparto algo de mi vida un poco.
de cuando yo era niña. Yo era la familia de 14 hermanos, en los cuales era la antepenúltima de ellos. Y pues en la casa pues no había nadie en la casa. No había quien me cuidara, siempre me sentía solita y fue así como yo me descubrí de querer de plasmar este relato en el cual yo me sentí ahí mis sentimientos y me encontré en el cual yo me sentía que vivía sola en el momento de que pues realmente no era sola, porque yo contaba con 7 chupones que me acompañaban, porque yo todavía a la edad de 5 o 7 años aún todavía los chupaba, porque yo sentía que ese era parte de mi vida donde eso a mí me acompañaba, en el cual eso me saciaba, me hacía sentirme que yo estaba bien, protegida y pues en un lugar hogareño, a pesar de que éramos muchos, pero era una casa chiquita, solamente tenía 2 cuartos, la cocinita y un patio o un corral, como le llamábamos anterior, con muchos árboles, donde disfrutaba yo también mi tiempo ahí en los árboles frutales, teníamos columpios, había de todas las frutas y fue algo que me quedó muy grabado ese tiempo de mi vida y de mi soledad que les marco, que para mí fue tristemente mi soledad, porque en mi casa no había nadie, yo no sé dónde estaban. Mi papá y mamá, pues obviamente trabajando, pero tenía hermanos mayores en los cuales yo no los veía en casa, no sé qué pasaba y yo solita, solamente mis chupones, era mi compañía. Era ese Y contacto al vínculo familiar que tenías. Me imagino sí, que también la llegada a Estados Unidos te conectaba con esa infancia porque también uno siente esa soledad, a sí. pesar de que está rodeado de muchas personas, tiene esa soledad en su corazón. Yo tengo 5 minutos para terminar el programa, pero no me quiero ir sin que Claudia y Chuy me cuenten brevemente. Vamos a tener que en otro momento también volver a conectarnos, a hablar, a seguir contando de estas historias, porque son muy ricas, pero bueno, ya les digo, no quiero irme sin que Chuy y Claudia me cuenten también qué volcaron en este libro, que vuelvo y lo muestro otra vez, que se llama Mujeres Mágicas, y aquí van a encontrar la historia de Silvia, de Elena, de Claudia, de Chuy y de otras compañeras que, bueno, que vuelcan la historia de lo que es inmigrar, pero también lo que es las infancias, las pérdidas, los amores, los desamores, muchas cosas que van a encontrar aquí. Así que, bueno, le voy a pasar a Claudia que me cuente brevemente. Gracias acá a Silvia, a ti Elena, por compartirme tu historia y seguimos contándola porque de eso se trata. Así que bueno, Claudia, te pregunto lo mismo que le pregunté a las compañeras antes de retirarnos. Perdón, no escuché bien la pregunta porque se desconectó y... Se te desconectó. Yo le estaba preguntando a las compañeras qué volcaron en este libro, brevemente, porque ahora sí, ya estamos corriendo porque me queda poco para terminar el programa. Las compañeras me contaban y rememoraban su infancia en sus países, en sus lugares de origen. ¿Qué volcaste en este libro? Sí, sí. Hablé de muchas cosas. Uno era un poema sobre la comida de mi región, México. Otra historia fue sobre mi niñez y mi vida con mi abuelita. Y cuando regresé después de 18 años a verla, la regresé a ver a la tumba, ¿verdad? Otra historia fue nuestra situación como mujeres inmigrantes en este país, cuando estaba entrando esta nueva administración, de que hablaba de cómo nos iba a deportar, cómo iba a poner el muro.
¿verdad? Cómo es que vivían nuestras familias con las puertas cerradas, con candado para asegurar que inmigración no entrara, pero a la misma vez tener a una mamá que ha estado en tu programa, ¿verdad? Una mujer valiente y guerrera, también a la misma vez que estamos pasando ese miedo, esos ataques contra los inmigrantes, ¿verdad? Teníamos a mi mamá guerrera que siempre nos educaba y nos empoderaba para no caer, ¿verdad? Abrirle la puerta al vecino, a nuestros familiares y no tener miedo de ser mujeres inmigrantes en este país. Así que vamos a seguir encontrando más historias tuyas. Y bueno, y le pregunto a Chuy, ya para terminar, pero no por hoy. Vamos a quedar abiertas a otras historias, a más contactos y esperando esa segunda parte de ese libro. Claudia, Chuy, ya para terminar en el programa, bueno, no sé si está Chuy contigo o está en la otra línea, porque no la veo. Y aquí estoy. Aquí estás. Y bueno, ya todas las compañeras más o menos nos adelantaron un poco para que podamos acceder a este libro. Me queda ya muy poco de tiempo para terminar, pero quiero saber qué puedo encontrar de ti en este libro y dónde lo podemos buscar, dónde lo podemos comprar y bueno, todo eso para contarle a nuestra audiencia. Sí, pues escribí muy poco, pero lo que escribí fue un poco sobre mi niñez. Crecí lejos de mis hermanos, viví muy poco con ellos, pero tengo unos recuerdos muy fuertes de mis hermanos cuando éramos chiquitos. Y hablo también cómo yo me visualizo como una mujer vieja, dónde me quiero ver, cómo quiero morir, dónde quiero estar. Entonces hablo de eso y también hablo que en este movimiento, en este tiempo político, es importante contar con una buena amiga, con una persona a tu lado que sabes que tienes esa confianza y que es más fácil salir adelante con eso, que es más fácil gritar sin papeles y sin miedo, ¿no? Entonces hablo sobre esto y también antes de terminar el tiempo quisiera reconocer y agradecer mucho a Karina porque creo que Karina ayudó mucho para que encontráramos esa confianza en nosotros, abriendo este espacio, teniendo esa paciencia, solidarizándose con nosotras, ¿no? Y también siendo una, se me fue la palabra ahorita, hablamos mucho de privilegio, ¿no? Y ella cómo usa su privilegio en una manera transformativa, ¿no? Entonces, para mí, yo lo veo así. Y también me ayudó mucho que las mujeres con privilegio, las mujeres queer, sufren mucho. Y en su historia aprendo mucho de ella, de su niñez. También me impactó mucho su historia, ¿no? Y a veces también dejamos eso al lado, como ella nació aquí, o ella no sufrió esto, o siempre así. Entonces, para mí es importante reconocer eso y reconocer la paciencia, el tiempo. Y en unos momentos te quiero decir, ella se sentía culpable. Cuando terminábamos las clases, decía, hice algo mal, lo hice mal, creo que salieron muchos sentimientos. Y yo sé que Karina sufrió mucho durante este proceso, cómo navegar con eso y cómo no quería que tal vez sufriéramos así o vernos así era difícil para ella, pero fue muy, muy bueno, muy bonito. Y ya. Así que bueno, me voy a despedir de Karina también, porque no quiero hacerlo sin dejarle este saludo, darle las gracias a Karina por haber creado este grupo mágico de mujeres malcriadas, pero mujeres mágicas que la podemos encontrar en este libro. Creo que va a ser la primera y no la última de las notas, porque vamos a tener muchas más. Espero que podamos hablar con las otras compañeras también que se reflejan allí. Pero bueno, el tiempo, como saben, y dicen que es verdad y es así, es tirano, se nos ha terminado porque viene otro programa después del mío. Así que yo les doy las gracias enorme. Pueden encontrar este libro en las redes sociales, pero también sé que está en Amazon. Si no me equivoco, creo que estaba por allí, lo pueden encontrar. Y bueno, decirles que no dejen de comprarlo, van a colaborar con este colectivo de mujeres y de muchas otras. Y yo me despido hasta el próximo martes. Gracias a todos los que hicieron posible que estuviésemos conectados
Y bueno, gracias chicas, cada conexión que tengo con ustedes siempre es una enseñanza, así que bueno, gracias Chuy, Claudia, Elena, Silvia, Karina por crear este grupo tan mágico. Así que bueno, será hasta el próximo martes para todos ustedes. No olviden que estamos en pangiafm.com y también en Emisora Sur Online y en las redes sociales de Entre Nos con Roxana Araujo. Así que bueno, gracias chicas por estar conmigo en la noche de hoy. Que tengan buenas noches. Bye. Gracias, Roxana. Gracias, querida. Gracias, malcriadas. Gracias por escuchar. Gracias. Gracias, Karina. Gracias, Rosana.